La fotografía estaba tan deteriorada que las puntas amarillentas ya llevaban las marcas permanentes de los dedos de Ricardo. 12 años sosteniendo esa imagen, 12 años siguiendo la pista de ese rostro. El niño de 5 años sonreía en la foto, sus ojos verdes brillaban bajo el sol de un día que nunca regresaría. Él estaba aislado en su despacho cuando los ruidos de la sala llegaron hasta él. Elena, su ama de llaves, hablaba con alguien. Una voz joven, femenina. Probablemente era su hija, esa chica que casi nunca aparecía por allí. Ricardo guardó la foto en el bolsillo de su abrigo, como siempre, cerca del corazón, junto al dolor. Descendió los escalones lentamente. Elena estaba inquieta. Se notaba por la forma en que jugueteaba con sus manos. La adolescente a su lado parecía tener unos 14 años. Delgada, con el cabello recogido y ojos curiosos explorando cada rincón de esa residencia que para ella debía ser un castillo. «Señor Fuentes, ella es mi hija Valeria», Elena presentó con una sonrisa apenada. Él solo asintió. No tenía ánimo para cortesías. Fue entonces cuando Valeria miró hacia la pared de la sala. Su mirada se detuvo, fija. La sonrisa desapareció de su cara como si alguien hubiera cortado la energía. «Mamá». La voz de la niña salió temblorosa. Elena siguió la mirada de su hija. En la pared, enmarcada entre otras fotografías familiares, había una ampliación. Javier, 3 años, abrazando un osito de peluche. «¿Qué pasa, hija?». Valeria dio 2 pasos en dirección a la imagen. Sus manos comenzaron a temblar. Ricardo sintió una sensación extraña en el pecho, una presión, un presentimiento. «Mamá, yo conozco a este niño». El mundo se detuvo. Elena soltó una risa tensa. «Tonterías, Valeria. Seguro lo estás confundiendo con alguien de...». «No, mamá». La voz de la joven sonaba más firme ahora. Se giró hacia Ricardo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Señor, este niño vivía conmigo en el orfanato». El vaso de whisky que Ricardo sostenía se resbaló. El sonido del cristal estrellándose contra el mármol resonó por toda la sala. Pero él no lo oyó. No escuchó nada excepto la sangre latiendo en sus oídos. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Elena sujetó el brazo de su hija, confusa, asustada. Y Ricardo Fuentes, el millonario que forjó un imperio con sus propias manos, el hombre que jamás mostraba fragilidad, se congeló, completamente paralizado, porque esa frase, esas 7 palabras, acababa de darle un vuelco a todo. 12 años atrás, Ricardo Fuentes era otra persona. A sus 28 años, ya lideraba una compañía de tecnología en franca expansión. Aún no era multimillonario, pero el camino estaba trazado. Trabajaba sin descanso, soñaba a lo grande, y regresaba a casa cada noche con una sonrisa, porque en su hogar residía todo lo que verdaderamente importaba. Estela, su esposa, era maestra de música. Tenía una forma tan delicada de tocar el piano que apaciguaba cualquier tormenta. Y Javier, su hijo, era la luz que alumbraba cada rincón de esa morada. 5 años de pura vitalidad, carcajadas interminables y preguntas sobre absolutamente todo. «Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿van a volver los dinosaurios? Papá, ¿me vas a enseñar a andar en bici sin rueditas?». Ricardo recordaba cada pregunta, cada abrazo apretado, el aroma del cabello de Javier después del baño, la forma en que el niño sujetaba su mano cuando le temían a las tormentas. Los fines de semana iban al parque Los Sauces. A Javier le encantaba el tobogán, pero le daba miedo el columpio muy alto. Estela siempre llevaba sándwiches hechos en casa y jugo de naranja. Ricardo simulaba ser un monstruo persiguiendo a su hijo por el césped, y las risas de Javier resonaban como la melodía más hermosa. Era una existencia sencilla, con sus fallos, genuina, y lo era todo, hasta ese sábado de otoño,
La empresa de Ricardo estaba organizando un evento corporativo en el Parque Los Sauces, un espacio inmenso con un lago artificial y cientos de personas circulando. Estela sugirió llevar a Javier. Sería divertido. Habría otros niños. Ricardo estaba disperso ese día. Tenía una presentación crucial para inversores el lunes. Repasaba cifras en su mente mientras Javier corría entre los árboles con otros pequeños. «Mi amor, ¿lo estás vigilando?», Estela preguntó. «Claro que sí, lo estoy haciendo». Ricardo mintió. 5 minutos después, Estela se dirigió al baño. Ricardo se quedó a cargo. Miró su teléfono por un instante. Solo un segundo. Un mensaje urgente de su socio. Cuando levantó la vista, Javier ya no estaba allí. «¿Javier?». Ninguna respuesta. «¡Javier!». Comenzó a caminar más rápido entre los árboles. Otros niños jugaban, pero ninguno era su hijo. «¡Javier!». El pánico ascendió por su garganta como una ola de náusea. 10 minutos transcurrieron. Estela regresó corriendo al escuchar sus gritos. Más personas empezaron a ayudar en la búsqueda. Alguien llamó a la seguridad del parque. Alguien contactó a la policía. Media hora, 1 hora, 2 horas. Javier había desaparecido, como si la tierra se hubiera tragado al niño. La policía revisó el parque entero. Se trajeron perros rastreadores. Cámaras de vigilancia mostraban a Javier corriendo hacia los baños públicos, pero después de eso, silencio. Absolutamente nada. Era como si se hubiera esfumado. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Ricardo y Estela apenas dormían. Carteles con el rostro de Javier fueron distribuidos por toda la ciudad. Entrevistas en la televisión, súplicas desesperadas en las redes sociales. «Por favor, si alguien ha visto a mi hijo». Estela lloró hasta que sus lágrimas se agotaron. Ricardo se torturaba en silencio, consumido por dentro. Si tan solo hubiera prestado atención, si no hubiera revisado el celular, si hubiera sujetado la mano del niño. Sí. Las investigaciones no condujeron a nada, sin testigos útiles, sin pistas concretas. La policía empezó a insinuar lo que Ricardo y Estela se negaban a aceptar, que Javier podría haber sido víctima de una red de trata de niños que operaba en la zona. Los niños desaparecían, eran trasladados lejos, vendidos, ocultos en orfanatos clandestinos, adoptados ilegalmente. O algo peor, Ricardo contrató investigadores privados. Agotó todos los ahorros de la empresa. Ofreció recompensas astronómicas. Siguió cada pista, por más inverosímil que pareciera. Viajó a otros estados. Se infiltró en sitios peligrosos. Nada. Estela no lo soportó. La culpa, la angustia, el vacío de una habitación infantil que nunca más se usaría. Intentó seguir con sus clases, pero se derrumbaba en medio de las lecciones. Dejaba de tocar el piano a la mitad de las melodías, mirando al vacío. 3 años después de la desaparición, Ricardo despertó y encontró a Estela en la bañera, los frascos de pastillas vacíos a su lado. No dejó una nota. No era necesario. Él lo sabía. Había ido tras su hijo. Ricardo sepultó a su esposa junto al túmulo simbólico que habían erigido para Javier. 2 ataúdes, uno vacío, el otro no, y algo dentro de él también murió. Vendió la casa donde habían compartido su vida. Ya no podía entrar en esa habitación. No podía soportar el silencio donde antes había risas. Se sumergió en el trabajo como un hombre poseído. Trabajó 20 horas al día. Cerró tratos despiadados. Construyó un imperio. En 5 años alcanzó el estatus de multimillonario. Compró una mansión aislada. Contrató personal que no hacía preguntas. Creó una habitación secreta donde guardaba todo sobre Javier, fotos, ropita, juguetes, informes de investigación que nunca cesaban, porque Ricardo nunca dejó de buscar. Incluso cuando todos le aconsejaban rendirse, incluso cuando la policía archivó el caso, incluso cuando el mundo entero siguió adelante. Él no podía.
Cada noche, antes de dormir, sostenía esa foto desgastada y susurraba la misma promesa. Voy a encontrarte, Javier. No importa cuánto tiempo tome, voy a encontrarte. 9 años pasaron desde la muerte de Estela, 12 desde la desaparición. Y ese día, al contratar a Elena como ama de llaves, Ricardo no tenía idea de que el destino estaba a punto de responder a sus plegarias, de una forma que jamás habría podido imaginar. Elena Silva llegó a la mansión de Ricardo Fuentes una fría mañana de junio. Tenía 45 años, manos ásperas de una vida entera de arduo trabajo y ojos que ya habían presenciado demasiado dolor. Necesitaba ese empleo, desesperadamente. Desde que su esposo falleció en un accidente de construcción 3 años atrás, Elena mantenía sola a su hija adolescente. Limpiaba casas, lavaba ropa, aceptaba cualquier trabajo que surgiera, pero ninguno pagaba tanto como esa vacante de empleada interna en la casa de un multimillonario. Ricardo apenas la miró durante la entrevista. Solo enumeró las reglas con voz monótona. No hacer preguntas, no entrar en ciertas áreas, no tocar nada que no estuviera explícitamente permitido. Elena aceptó todo. No estaba en posición de negarse. Los primeros meses transcurrieron en absoluto silencio. Ricardo era un jefe distante. Pasaba días encerrado en el despacho, hablando por teléfono en tono grave, recibiendo a ejecutivos que entraban y salían rápidamente. Elena limpiaba, cocinaba e intentaba ser lo más invisible posible, pero notaba ciertas cosas. Las madrugadas en las que oía pasos en el pasillo a las 3 de la mañana. La manera en que Ricardo miraba las paredes vacías de la mansión, como si buscara fantasmas. Los vasos de whisky que dejaba a medio terminar en todas las habitaciones. Y estaba esa puerta. La segunda, a la izquierda en el piso superior, siempre bajo llave. Ricardo llevaba la llave colgada de un cordón al cuello, junto con algo que parecía una medalla o una foto doblada. Elena nunca preguntó. No le pagaban por preguntar, hasta ese jueves de septiembre. Ella estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando oyó el teléfono de Ricardo sonar en el despacho de abajo. Él salió a toda prisa, dejando la puerta de la habitación entreabierta. Elena vio las llaves sobre la cómoda. No era curiosidad, o al menos eso se decía a sí misma. Era preocupación. El patrón estaba cada vez más delgado, más callado, más muerto por dentro. Si había algo en esa habitación que explicara su dolor, tal vez ella podría ayudar de alguna forma. Elena tomó las llaves con manos temblorosas, abrió la puerta, y el aire se fue de sus pulmones. La sala estaba cubierta de fotografías, cientos de ellas. Un niño pequeño, ojos verdes brillantes, una sonrisa que iluminaba cada imagen. En algunas estaba con una mujer hermosa de cabello castaño, en otras con Ricardo, un Ricardo diferente, más joven, risueño, lleno de vida. Las paredes tenían mapas, círculos rojos en decenas de ciudades, líneas conectando puntos, fechas, nombres, direcciones. Había una mesa cubierta de carpetas. Elena abrió una. Informes de investigación, fotos de orfanatos, listas de niños desaparecidos. Su corazón se encogió. Ese hombre frío y distante había perdido un hijo. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Ricardo cortó el silencio como una cuchillada. Elena se giró, lívida. Él estaba en el umbral, ojos inyectados por una furia que ella nunca había presenciado. Señor, yo no quería... ¡Sal de aquí! El grito retumbó por toda la mansión. Elena dejó caer la carpeta, los papeles se esparcieron por el suelo. Corrió hacia la puerta, pero Ricardo bloqueó el paso. ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? ¿Quién? Nadie, señor, lo juro, yo solo... No tienes derecho. Nadie tiene derecho a tocar sus cosas. Nadie. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Nunca había visto ese nivel de desesperación en alguien. No era rabia,
Era dolor puro, expuesto, sangrando. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete de mi casa. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Elena necesitaba ese trabajo. Sin él no podría pagar el alquiler. No tendría cómo alimentar a Valeria. Por favor, susurró, la voz quebrada. Por favor, señor Ricardo, yo entiendo su dolor. Tú no entiendes nada. Perdí a mi esposo. Elena gritó de vuelta, sorprendiéndose a sí misma. Sé lo que es despertar cada día sintiendo que un pedazo de ti se murió. Sé lo que es mirar una silla vacía y querer morirme también. Ricardo se detuvo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Elena continuó más bajo ahora. Tuve que dejar a mi hija en un orfanato por 2 años cuando me enfermé. 2 años sin poder abrazarla. 2 años sabiendo que estaba creciendo sin mí. No es lo mismo que usted está pasando, lo sé, pero entiendo el dolor de perder a alguien que amas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo le dio la espalda. Sus hombros temblaban. «Vete», dijo, pero la voz sonaba diferente, quebrada. «Por favor, solo vete». Elena obedeció. Cerró la puerta tras de sí y bajó las escaleras con las piernas temblándole. Esperaba ser despedida a la mañana siguiente, pero Ricardo no mencionó el incidente. Solo dejó una nota en la cocina. «Esa habitación está prohibida. No entres allí de nuevo». Elena comprendió. Se prometió a sí misma que respetaría ese límite. Pero algo había cambiado entre ellos. Ricardo comenzó a dejar la puerta del despacho abierta cuando ella pasaba. Comenzó a aceptar el café que ella le ofrecía. Empezó a decir «buenos días», en lugar de solo asentir con la cabeza. Y un martes lluvioso, 3 semanas después del incidente, se sentó en la cocina mientras Elena preparaba la cena. «Mi hijo se llamaba Javier», dijo de repente. Elena dejó de picar las cebollas. «Desapareció hace 12 años. Tenía 5 años. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca encontraron nada». «Lo siento mucho», Elena susurró. Ricardo miró sus propias manos. «Mi esposa no lo resistió. Murió 3 años después. Y yo me quedé, buscando, siempre buscando». «¿Todavía busca?» «Nunca me detuve». En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Contestó con voz tensa. Elena vio su rostro transformarse, ponerse pálido. Los ojos se le abrieron de golpe. «¿Está seguro?», preguntó al teléfono. «Absolutamente. Envíeme todo. Todo. Ahora». Cuando colgó, miró a Elena como si estuviera viendo un fantasma. «Encontraron documentos», dijo, con la voz temblándole, «de un orfanato clandestino que operaba en la zona donde Javier desapareció. Niños secuestrados eran llevados allí, luego redistribuidos, identidades falsas, adopciones ilegales». Elena sintió un escalofrío. «Eso significa que podría estar vivo», Ricardo susurró, y por primera vez en 12 años había esperanza en sus ojos. Pero ninguno de los dos sabía que la respuesta que Ricardo buscaba estaba más cerca de lo que jamás podría imaginar. Los meses siguientes trajeron un cambio sutil pero profundo dentro de esa mansión silenciosa. Ricardo comenzó a salir del despacho. No mucho, pero lo suficiente para aceptar el café que Elena preparaba cada mañana. Lo suficiente para sentarse a la mesa durante la cena, en lugar de comer solo en su habitación. Elena notaba las pequeñas conquistas, la forma en que él agradecía cuando ella dejaba notas de aliento al lado de su plato, la manera en que sus hombros se relajaban cuando ella ponía música suave en el ambiente. La primera vez que sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cuando ella le contó una anécdota divertida sobre el mercado. No era mucho, pero era algo. Y para un hombre que había vivido 12 años en el infierno, algo era todo. Una noche de octubre, Ricardo encontró a Elena sentada en la cocina, mirando una foto antigua en su celular. Ella no se dio cuenta de que él había entrado. «Tu hija»,
preguntó. Elena levantó la vista, sorprendida. Asintió. Valeria. Tenía 6 años en esta foto. Fue tomada el día que pude sacarla del orfanato. Ricardo se sentó frente a ella, algo que nunca había hecho. Dijiste que estuvo allí por 2 años. Sí, cuando mi esposo murió me enfermé. Depresión profunda. No podía trabajar. Apenas podía levantarme de la cama. Mi hermana intentó ayudar, pero tenía 5 hijos propios. No había espacio. No había alternativas. La voz de Elena tembló. Ricardo vio las lágrimas formarse. Entregué a mi hija al Estado porque no tenía cómo cuidarla, porque yo era demasiado débil para... No eras débil, Ricardo interrumpió con firmeza. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, para que ella sobreviviera. Elena lo miró. Nadie nunca le había dicho eso. Cuando mejoré, trabajé en 3 empleos al mismo tiempo. Demostré que estaba en condiciones. Logré recuperarla, pero ella cambió. Se volvió más reservada, más distante. Hasta hoy no habla mucho de ese tiempo. Trauma, Ricardo murmuró. Era muy pequeña. El orfanato era público, no era un lugar terrible, pero, aún así, los niños no deberían crecer sin afecto, sin una familia. Silencio. Ricardo sacó la foto desgastada del bolsillo, la misma que llevaba todos los días. Javier sonriendo. A veces me pregunto si está solo en algún lugar, dijo en voz baja. Si me recuerda, si sabe que nunca dejé de buscarlo. Elena colocó su mano sobre la de Ricardo, un gesto maternal, tierno. Si está vivo, lo sabe. En el fondo, todos los niños saben cuándo son amados. Ricardo le apretó la mano, y por primera vez en años, no se sintió completamente solo. En las semanas siguientes, Elena empezó a traer a Valeria a visitar con más frecuencia. La niña seguía siendo tímida, pero había algo en ella que a Ricardo le resultaba familiar. Una forma de mirar el mundo con cautela, como alguien que había conocido el dolor demasiado pronto. Un sábado lluvioso, Valeria estaba sentada en la sala mientras Elena limpiaba el piso superior. Ricardo pasó y la vio hojeando un álbum de fotografías antiguas que él había dejado sobre la mesa. «Disculpe», dijo rápidamente cerrando el libro, «no debí haberlo tocado». «No hay problema». Ricardo se sentó a su lado. «¿Te gusta la fotografía?» Valeria asintió. «Tomo fotos con el celular. Nada profesional. Solo... y cosas que veo y me parecen bonitas. ¿Puedo verlas?» Ella dudó, pero desbloqueó el teléfono. Ricardo vio docenas de imágenes. Puestas de sol. Flores brotando en grietas del asfalto. Niños jugando en parques. «Tienes talento», dijo con sinceridad. Valeria se sonrojó. «Gracias. Mi mamá dice que pierdo el tiempo con eso». «Tu mamá se equivoca». La niña sonrió. Una sonrisa discreta, pero auténtica. Ricardo señaló una foto en particular. Niños en un área de juegos. «¿Dónde tomaste esta?» «Cerca de la escuela. Siempre los miro jugar. Me recuerda a...» Se detuvo. «¿Al orfanato?» Valeria lo miró sorprendida. «¿Mi mamá le contó?» «Un poco. Si quieres hablar de eso, te escucho». La niña se quedó en silencio por un buen rato. Luego, en voz baja, «No recuerdo mucho, pero recuerdo a un niño. Éramos muy amigos. Era más pequeño que yo. Le tenía miedo a todo. Yo lo cuidaba». Ricardo sintió un apretón en el pecho. ¿Qué le pasó a él? Una familia lo adoptó. Me alegré, pero también estuve triste. Era mi único amigo de verdad allí. ¿Recuerdas su nombre? Valeria cerró los ojos tratando de traer el recuerdo. Las monjas le decían Oscar, o tal vez no era su nombre real. No lo sé. Todo está muy confuso en mi cabeza. Ricardo sintió algo extraño, un hormigueo en la nuca, pero no dijo nada. Valeria continuó. Tenía ojos verdes, muy verdes, y siempre dibujaba lo mismo. Una casa con un árbol grande al frente y 3 personas. Decía que era su familia. El aire se fue de los pulmones de Ricardo. Javier dibujaba eso. Siempre. La casa donde vivían tenía un árbol enorme al frente. 3 personas. Papá, mamá, Javier.
¿Tú recuerdas algo más de él? Valeria notó la urgencia en la voz de Ricardo. Frunció el ceño. Cantaba una canción, siempre antes de dormir. Creo que alguien se la había enseñado. ¿Era sobre estrellas y la luna? Ricardo se puso pálido. La canción que él le cantaba a Javier cada noche. Brilla, brilla, estrellita, susurró. Valeria abrió los ojos de par en par. Sí, esa. ¿Cómo lo supo? Antes de que Ricardo pudiera responder, Elena bajó las escaleras. Valeria, ya es hora de irnos. Se está haciendo tarde. La niña se levantó, todavía mirando a Ricardo con curiosidad. Fue bueno hablar con usted. Igualmente, logró decir él. Cuando se fueron, Ricardo se quedó sentado en la sala por horas, inmóvil, procesando. Esa niña había conocido a alguien en el orfanato. Un niño de ojos verdes que dibujaba a su familia, que cantaba la canción que él le había enseñado a su hijo. No podía ser coincidencia, no podía. Pero el investigador le había dicho que el orfanato redistribuía niños, cambiaba nombres, borraba rastros. Valeria había estado en el orfanato San Judas Tadeo, el mismo orfanato que estaba en la lista de lugares conectados con la trata. Ricardo tomó el teléfono con manos temblorosas. Necesitaba saber más. Necesitaba averiguar qué orfanato exactamente. ¿Cuándo estuvo Valeria allí? ¿Qué otros niños estaban? Pero mientras marcaba el número del investigador, una sensación fría recorrió su espalda. ¿Y si la respuesta que buscaba estaba tan cerca que no se había dado cuenta? ¿Y si Javier había estado allí todo el tiempo, a centímetros, y él no lo había visto? Pero antes de que pudiera terminar de pensarlo, el teléfono sonó. El investigador. Señor Fuentes, encontré algo. Necesito que se siente antes de que se lo diga. Ricardo se aferró al brazo del sillón. Hable. El orfanato San Judas Tadeo tenía registros falsificados. Los niños entraban con un nombre y salían con otro. Pero encontré documentos ocultos. Señor, había un niño registrado como Óscar Reyes, que ingresó al orfanato en 2013. 5 años, ojos verdes, marcas de nacimiento compatibles con las de Javier. El mundo dejó de girar. Fue adoptado en 2015 por una familia llamada Del Valle. Conseguí su dirección. Ricardo apenas podía respirar. ¿Dónde? Y mientras el investigador le daba la dirección, Ricardo miró hacia la puerta por la que Valeria y Elena acababan de salir, y una única pregunta martillaba en su mente. Valeria había cuidado a su hijo durante 2 años, y ninguno de los dos lo sabía. La llamada del investigador llegó 3 días después de esa conversación con Valeria. Ricardo estaba en el despacho cuando sonó el teléfono. Eran las 2 de la mañana. No había dormido desde que supo lo de Óscar Reyes. Sobre el niño de ojos verdes que cantaba la misma canción. Sobre la posibilidad de que Javier estuviera vivo, con otro nombre, en otro lugar. Tengo más información. La voz del investigador era tensa. Señor Fuentes, tiene que prepararse. No va a ser fácil de escuchar. Habla. El orfanato San Judas Tadeo era solo un punto de distribución. Los niños secuestrados eran llevados primero a un depósito clandestino. Allí, eliminaban cualquier identificación. Cambiaban nombres, creaban documentos falsos, esperaban que la memoria de los más pequeños se borrara. Luego, los distribuían a orfanatos públicos o los vendían para adopciones ilegales. Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cuántos niños? Decenas. Tal vez cientos a lo largo de 10 años. La red operaba en 5 estados. Cuando la policía cerró el depósito en 2014, los responsables destruyeron los registros originales. Los niños que ya habían sido redistribuidos quedaron perdidos, con identidades falsas, sin forma de rastrearlos de vuelta a sus familias reales. Las palabras cayeron como piedras. Javier podría estar vivo, pero no hay garantía de que lo encontremos, señor. Algunos niños fueron adoptados legalmente después de la redistribución. Otros crecieron en orfanatos y fueron a familias de acogida.
Muchos fueron enviados al extranjero antes de que la operación terminara. Usted dijo que encontró a Óscar Reyes, el niño que coincide con la descripción de Javier. Sí, pero hay un problema. Ricardo cerró los ojos. La familia del Valle que lo adoptó en 2015 se ha mudado de ciudad 3 veces en los últimos años. La última dirección que tenemos es de 2022. Después de eso, nada. Desaparecieron de los registros. ¿Cómo que desaparecieron? Dejaron de pagar impuestos, cancelaron cuentas bancarias. No hay rastro. Es como si se hubieran esfumado a propósito. La sala giró alrededor de Ricardo. Ellos sabían, susurró. Sabían que la adopción era parte de algo ilegal y huyeron. Es una posibilidad. Señor, existe otra hipótesis. ¿Cuál? El investigador dudó. Que algo les haya pasado a ellos, un accidente, una tragedia, y el niño haya sido puesto de nuevo en el sistema. Ricardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. 12 años buscando, 12 años siguiendo cada pista. Y ahora que estaba tan cerca, Javier podría haber desaparecido de nuevo. O estar muerto. No, no podía pensar así. Siga buscando, Ricardo dijo con la voz temblándole. No me importa el costo. Encuentre a esa familia, encuentre a Óscar, encuentre cualquier rastro. Señor, puede tomar meses, años, o puede que nunca. ¡Encuéntrelo! El grito resonó por el despacho vacío. Silencio al otro lado de la línea. Sí, señor. Ricardo colgó y tiró el teléfono contra la pared. El aparato se hizo pedazos. Gritó. Un grito primitivo, arrancado de las profundidades de un alma destrozada. Volcó el escritorio. Los papeles volaron. La botella de whisky se hizo añicos en el suelo. 12 años. 12 malditos años. Y todavía sin respuesta, Javier podría estar vivo, o muerto, o perdido para siempre en algún rincón del país, con un nombre que no era el suyo, sin memoria de quién era en realidad. Y Ricardo no podía hacer nada, absolutamente nada más que esperar. Se dejó caer al suelo, entre los vidrios rotos, y lloró como no lo había hecho desde el funeral de Estela. Así lo encontró Elena a la mañana siguiente. Entró al despacho con el desayuno y se detuvo, congelada. Ricardo estaba sentado en el suelo, rodeado de destrozos, ojos rojos y vacíos. «Señor Fuentes, sal de aquí», dijo sin mirarla. «Está herido. Hay sangre en su mano. Dije que te fueras». Elena no se movió. En su lugar, colocó la bandeja sobre una silla y se arrodilló a su lado. «Déjeme ayudarlo». «No puedes ayudarme», Ricardo gritó, finalmente mirándola. «Nadie puede. Estaba tan cerca, Elena, tan cerca. Y ahora no sé dónde está. No sé si está vivo. No sé nada. Pero usted sabe que existe, que pasó por el orfanato. Eso es más de lo que sabía ayer». «¡No es suficiente!» Ricardo la empujó, no con fuerza física, sino con palabras afiladas como cuchillos. «No lo entiendes. Nunca lo entenderás. Perdiste a tu esposo, pero tienes a tu hija. Ella está viva. Está aquí. Puedes abrazarla. Yo no tengo nada. 12 años de nada». Elena se levantó despacio con lágrimas en los ojos. «Yo solo quería ayudar. Entonces déjame en paz. Es lo único que puedes hacer por mí». Elena asintió. Tomó la bandeja con manos temblorosas y salió del despacho. Ricardo la escuchó subir las escaleras. Oyó la puerta de su habitación cerrarse. Escuchó el sonido amortiguado de un llanto. Y no sintió nada. Estaba demasiado vacío para sentir remordimiento. Demasiado vacío para sentir cualquier cosa, además del dolor que lo consumía desde hacía más de una década. En los días siguientes, Ricardo se hundió. Dejó de comer. Dejó de dormir bien. Bebía hasta desmayarse. Elena dejaba comida en la puerta del despacho, pero él no la tocaba. Ella intentó hablar con él una vez. Él la mandó a irse de nuevo. El jueves, Elena no apareció a trabajar. Ricardo ni siquiera lo notó. El viernes, ella regresó. Pero estaba diferente, callada, distante.
Hacía su trabajo en silencio y se iba sin decir una palabra. A Ricardo no le importó. Estaba demasiado ocupado ahogando el dolor en alcohol. Fue el sábado cuando todo cambió. Ricardo estaba en el despacho, mirando esa foto desgastada de Javier, cuando oyó el timbre. Elena fue a abrir. Él escuchó voces. Una voz joven, femenina. Valeria. Él debió haberse levantado. Debió haber ido a hablar con la niña, pero no podía moverse. Y entonces oyó a Elena decir: «Espera aquí, hija. Necesito buscar algo». Pasos en el pasillo. Elena pasó por la puerta del despacho, pero no miró adentro. Subió las escaleras. Ricardo se quedó sentado, inmóvil, y al otro lado de la pared oyó a Valeria hurgando en algo, hojeando páginas. Estaba viendo las fotos en la sala. Él debió haber ido allí. Debió haberle preguntado más sobre el niño del orfanato, pero estaba demasiado cansado, demasiado derrotado, hasta que oyó: «Mamá, lo recuerdo». Ricardo se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. «¿Recuerdas a quién, hija?». La voz de Elena venía de la sala ahora. «A este niño de la foto. Lo había visto antes, pero no estaba segura. Ahora sí lo estoy». El corazón de Ricardo se detuvo. «Valeria, ya dijiste eso. Conociste a un niño en el orfanato parecido a...». «No, mamá, no parecido. Era él. Estoy segura ahora. Era Javier». Ricardo salió del despacho tambaleándose. Elena y Valeria estaban en la sala. La niña sostenía la foto enmarcada de Javier. «¿Cómo lo sabes?», Ricardo logró decir con voz ronca. Valeria se giró hacia él. Había lágrimas en sus ojos. «Porque ahora recuerdo. Tenía una marca de nacimiento. Aquí». Señaló su propio cuello, justo debajo de la oreja izquierda, en forma de media luna. Los otros niños la llamaban la luna de Javi. Ricardo sintió que las piernas le fallaban. Javier tenía esa marca, exactamente en ese lugar. Y él... Valeria continuó con la voz temblándole. «Me dio un dibujo. El día que fue adoptado. Era de una casa con un árbol y 3 personas. Dijo que algún día iba a volver a esa casa». Ricardo cayó de rodillas. Era Javier. Era realmente Javier. Valeria había conocido a su hijo. Lo había cuidado. Había sido su única amiga en ese lugar horrible. «¿Dónde está?», Ricardo suplicó. «¿Sabes a dónde fue? ¿Quién lo adoptó?». «Yo era una niña, señor. No lo sabía. Solo recuerdo que estaba feliz». Dijo que la nueva familia tenía un apellido bonito, algo con valles o pájaros. Ricardo miró a Elena desesperado. «Del Valle», Elena susurró. «Podría ser del Valle». «Ese es el nombre», Valeria gritó. «Del Valle. Ahora recuerdo». Las monjas decían: «La familia del Valle te dará un buen hogar, Óscar». Ricardo no podía respirar. Era Javier. Era realmente él. Ya no había duda. Su hijo había estado vivo. Había sido adoptado. Había tenido esperanza. Y luego había desaparecido de nuevo. «Tenemos que encontrarlo». Ricardo se levantó, una energía nueva recorriendo su cuerpo. «Tenemos que...». Su teléfono sonó. El investigador contestó con manos temblorosas. «Señor Fuentes, encontré algo. La familia del Valle no desaparecieron. Legalmente cambiaron el apellido. En 2022. Motivo declarado: protección familiar». «¿Por qué?». «Porque descubrieron que la adopción de su hijo había sido parte de un esquema ilegal. Tuvieron miedo de que alguien viniera a buscar al niño. Así que cambiaron de nombre, ciudad, todo, para protegerlo». Ricardo sintió lágrimas cálidas descender. «¿Sabe dónde están ahora?». «Sí, tengo la dirección. Envíemela. Ahora». Cuando colgó, Ricardo miró a Elena y Valeria. «Sé dónde está». Pero entonces la realidad lo golpeó como una avalancha de hielo. ¿Y si Javier no lo recordaba? ¿Y si la familia se negaba a dejarlo ver al niño? ¿Y si, después de 12 años, su hijo lo miraba y no veía nada más que a un extraño? El viaje hasta la ciudad donde residía la familia del Valle fue el más largo en la vida de Ricardo.
3 horas de carretera, 3 horas mirando por la ventanilla del coche, imaginando cómo sería, si Javier lo recordaría, si sonreiría, si lo abrazaría o si lo miraría como un desconocido. Elena insistió en ir con él, Valeria también. Ricardo no tuvo fuerzas para negarse. Tal vez las necesitaría allí, tal vez no podría hacer aquello solo. La dirección los llevó a un vecindario residencial tranquilo. Casas modestas, calles arboladas, niños jugando en los patios. La familia del Valle vivía en una casa de una planta con paredes blancas y una cerca baja. Ricardo detuvo el coche al frente y no pudo moverse. «Está allí dentro», susurró. «Mi hijo está allí dentro». Elena puso su mano en su hombro. «Vaya, Valeria y yo esperamos aquí». Ricardo salió del coche con piernas temblorosas. Caminó hasta la reja. Tocó el timbre. Nadie respondió. Volvió a tocar. Silencio. Golpeó la puerta. Nada. «¡Hola!», gritó. «¿Hay alguien en casa?». Una vecina se asomó por la ventana de al lado. Una señora de cabello canoso. «No están», dijo. Ricardo sintió que el estómago se le hundía. «¿Sabe a dónde fueron?». «Viajaron. Salieron ayer por la mañana. El niño tenía una competencia de natación en otro estado. Estarán fuera toda la semana». El mundo se derrumbó. Una semana entera. Ricardo había esperado 12 años, pero la idea de esperar 7 días más parecía imposible. «¿Cuándo vuelven?», logró preguntar. «El próximo domingo, creo». «¿Por qué? ¿Es usted pariente?». Ricardo no contestó. Se dio la vuelta y caminó de regreso al coche como un zombi. Elena vio la expresión en su rostro. «¿No están?». «Viajaron. Una semana». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Ricardo encendió el coche y condujo de vuelta. No dijo ni una palabra durante las 3 horas de regreso. Elena intentó conversar, pero él no respondió. Valeria se mantuvo callada en el asiento trasero. Cuando llegaron a la mansión, Ricardo fue directo al despacho y cerró la puerta con llave. Tomó la botella de whisky y bebió, hasta que el mundo se puso borroso, hasta que las voces en su cabeza se detuvieron, hasta que el dolor se convirtió en un sordo latido. La mañana siguiente despertó en el suelo del despacho, el cuerpo adolorido, la cabeza a punto de estallar. Elena golpeó la puerta. «Señor Fuentes, necesita comer algo». «Váyase, por favor». «Dije, váyase». Ella se fue. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Ricardo no salía del despacho, no comía, no dormía bien, solo bebía y miraba esa foto de Javier hasta que sus ojos le ardían. 7 días, solo 7 días, y vería a su hijo, pero cada día parecía una eternidad. Y cuanto más pensaba, más crecía el miedo. ¿Y si Javier no lo recordaba? ¿Y si la familia del Valle se negaba a dejarlo ver al niño? ¿Y si Javier estaba feliz con la vida que tenía y no quería saber nada de un padre que lo abandonó? Porque eso era lo que parecía, ¿verdad? Aunque no fuera culpa de Ricardo, aunque él hubiera buscado sin descanso, desde el punto de vista de Javier, había sido dejado atrás. Y ahora Ricardo iba a aparecer y destruir la vida del niño, arrastrarlo fuera de la única familia que conocía. ¿Qué derecho tenía él para hacer eso? El jueves, Ricardo llamó al investigador. «Cancele todo». «Señor, dije que cancele. Deje de buscar, deje de investigar. Se acabó». «Pero, señor Fuentes, el niño, él tiene una familia, una vida. No tengo derecho a destruir eso. Es su hijo». «Él no me conoce», Ricardo gritó. «Para él, soy solo un extraño. Un fantasma de un pasado que ni siquiera recuerda. Déjelo en paz». Colgó antes de que el investigador pudiera argumentar. Tiró el teléfono contra la pared de nuevo y cayó de rodillas en medio del despacho sollozando. 12 años, 12 años de búsqueda, de esperanza, de dolor, y ahora que lo había encontrado, no podía ir hasta el final. Porque finalmente entendió, encontrar a Javier no significaba recuperarlo. Significaba enfrentar la verdad
de que había perdido 12 años de la vida de su hijo. 12 años de cumpleaños, graduaciones, primeras palabras, primeras risas, primer día de escuela, todo perdido, para siempre, y ningún reencuentro cambiaría eso. Elena lo encontró esa noche, todavía en el suelo, rodeado de botellas vacías. Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado. «No puedo», Ricardo susurró. «Estoy tan cerca, pero no puedo». «¿Por qué no?» «Porque ¿y si me odia? ¿Y si me mira y ve al hombre que permitió que se lo llevaran? Usted no lo permitió. A usted le fue robado. No importa, el resultado es el mismo. Creció sin mí». Elena se quedó callada por un largo momento. Luego, «Valeria me dijo algo hoy, sobre el niño del orfanato, Javier». Ricardo la miró. Dijo que él dibujaba todos los días, siempre lo mismo, una casa con un árbol y 3 personas, ¿y sabe qué más? Ricardo esperó. Siempre dibujaba a una 4ª persona, pequeña, afuera de la casa, mirando hacia adentro, y cuando Valeria le preguntó quién era, él dijo, «Soy yo, esperando volver a casa». Las palabras partieron a Ricardo por la mitad. Nunca dejó de esperarlo, Elena susurró, incluso sin recordar bien, incluso sin saber su nombre. En su interior siempre supo que tenía una casa, una familia, un padre. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no lo es? Silencio. Tiene 3 días hasta que regresen, Elena continuó. 3 días para decidir. ¿Va a rendirse ahora, después de 12 años, o va hasta el final? Ricardo no respondió. Elena se levantó y se marchó, dejándolo solo con sus demonios. Él se quedó allí sentado por horas, mirando la foto de Javier, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podría tener. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, tomó el teléfono. Llamó al investigador. «Voy a ir», dijo. «El domingo, cuando regresen, voy a ir». «¿Está seguro, señor?» Ricardo miró la foto una vez más. La sonrisa del niño, los ojos verdes llenos de vida. «Prometí que lo encontraría», susurró. «Y las promesas deben cumplirse». Cuando colgó, se sintió diferente, todavía con miedo, todavía aterrorizado, pero por primera vez en días había algo más que miedo. Había determinación. Faltaban 3 días. 72 horas hasta el momento que definiría el resto de su vida, y Ricardo Fuentes, el multimillonario que forjó un imperio pero perdió todo lo que importaba, decidió que no iba a huir. No esta vez. Pero mientras se levantaba del suelo, mientras se limpiaba las lágrimas e intentaba recomponerse, una única pregunta martillaba en su mente. ¿Y si, después de todo, miraba a los ojos de Javier y no veía reconocimiento? ¿Y si lo único que veía era miedo? El domingo llegó como una tormenta silenciosa. Ricardo se despertó antes del amanecer. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Javier, el niño de 5 años que había perdido y el adolescente de 17 que estaba a punto de conocer. Elena preparó el desayuno, pero él no pudo comer. Valeria estaba en la sala, nerviosa también. Había insistido en ir con ellos. «Yo lo conocí primero», dijo. «Quizás ayude si estoy allí». A las 9 de la mañana partieron. El viaje de 3 horas pareció durar una eternidad y un segundo a la vez. Ricardo conducía en absoluto silencio, manos apretadas al volante, mandíbula tensa. Cuando llegaron al vecindario, el sol ya estaba alto. La calle estaba tranquila. Niños jugaban en los patios, un perro ladraba a lo lejos, y allí estaba la casa, paredes blancas, cerca baja, un coche en el garaje que no estaba la última vez. Habían regresado. Ricardo detuvo el coche al otro lado de la calle. Se quedó sentado, inmóvil, mirando la casa. «Todo va a estar bien», Elena dijo en voz baja. Pero Ricardo no estaba seguro. Nada había estado bien en 12 años. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Salió del coche. Elena y Valeria lo siguieron. Caminó hasta la reja con piernas de plomo.
Tocó el timbre. Pasos al otro lado. La puerta se abrió. Apareció una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en un moño, ojos amables, sonrisa educada. «Buenos días. ¿Puedo ayudarles?» Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena dio un paso al frente. «Buenos días, señora. Mi nombre es Elena. Él es el señor Ricardo Fuentes. Necesitamos hablar con usted sobre su hijo». La sonrisa de la mujer se desvaneció. Miró a Ricardo con atención, estudiando su rostro. Luego, sus ojos se abrieron de golpe. «¿Son de la policía? ¿Sobre la adopción?» «No». Ricardo finalmente encontró su voz. Creo que soy su padre biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer se puso pálida. Su mano apretó el pomo de la puerta. «¿Cómo dice?» «Mi hijo desapareció hace 12 años. Javier Fuentes, 5 años, ojos verdes, marca de nacimiento en forma de media luna debajo de la oreja izquierda». La señora del Valle se llevó la mano a la boca. «Oh, Dios mío. Siempre sospechamos que había algo raro con la adopción», susurró. «Los documentos eran extraños, las historias no cuadraban, pero nos dijeron que era legal, que el niño había sido abandonado». «Fue secuestrado», Ricardo dijo con la voz quebrada, «de un parque, mientras no estaba prestando atención». Lágrimas corrían por el rostro de la señora del Valle. «Nosotros lo amamos», dijo desesperada. «Desde el primer día. Lo cuidamos. Le dimos todo lo que pudimos. Cuando descubrimos que la adopción era parte de un esquema ilegal, cambiamos de nombre, de ciudad, para protegerlo, para que nadie viniera a quitárnoslo». «No he venido a quitárselo», Ricardo dijo rápidamente. «Yo solo necesito verlo. Necesito saber que está bien, que está vivo». La mujer lo miró por un largo momento. Luego, lentamente abrió la puerta. «Pasen». Ellos la siguieron dentro de la casa. La sala era sencilla, acogedora. Fotos en las paredes, una familia feliz, un niño creciendo. Desde el asustado niño de 5 años hasta el adolescente sonriente de 17. Ricardo miró cada foto como si estuviera memorizando. 12 años resumidos en imágenes en la pared. Todo lo que había perdido. Allí, colgado en marcos de madera. «Está en su habitación», la señora del Valle dijo. «Llegamos anoche de la competencia. Todavía está durmiendo. Yo voy a llamarlo. Pero, por favor, tengan paciencia. Él no sabe nada de esto». Ricardo asintió, incapaz de hablar. La mujer subió las escaleras. Escucharon una puerta abrirse, voces apagadas, luego pasos bajando. Y allí estaba él, Javier, 17 años, alto, cabello castaño revuelto de quien acaba de despertar, ojos verdes, exactamente como Ricardo recordaba. Exactamente como los suyos. El joven Óscar se detuvo en el último escalón, confuso, mirando a los extraños en la sala. Ricardo no podía moverse, no podía respirar. Ese era su hijo, su bebé, ahora casi un hombre. «Óscar», la señora del Valle dijo con dulzura, estas personas necesitan hablar contigo sobre algo importante». El joven, Óscar, frunció el ceño. «¿Qué pasó?» Ricardo dio un paso al frente. Sus piernas temblaban. «Mi nombre es Ricardo Fuentes», dijo con voz ronca. «Y yo creo que tú eres mi hijo». Óscar parpadeó, procesando. «¿Cómo que su hijo? Fuiste secuestrado cuando tenías 5 años, de un parque, en otra ciudad. Tu nombre era Javier Fuentes». El chico negó con la cabeza. «No, yo soy Óscar, siempre lo he sido». «¿Recuerdas algo antes del orfanato?», Ricardo preguntó desesperado. Óscar dudó. «No, no, todo es confuso. Las monjas dijeron que me encontraron, que mis padres me habían abandonado». «Ellos mintieron», Ricardo susurró. «Tú me fuiste robado, y yo pasé 12 años buscándote». Valeria dio un paso al frente. «Óscar o Javier, ¿me recuerdas?» El chico la miró. Algo brilló en sus ojos.
Reconocimiento lejano. Tú me pareces familiar. Orfanato San Judas Tadeo. Yo viví allí contigo. Éramos amigos. Tú me llamabas Val y yo te llamaba Javi. Oscar palideció. Javi, repitió. Yo solía soñar con ese nombre. Creí que lo había inventado. No lo inventaste, Ricardo dijo. Era tu apodo. Tu madre te llamaba así. ¿Mi madre? Estela. Ella tocaba el piano. Te cantaba para dormir. Ella murió 3 años después de tu desaparición. No pudo soportar el dolor. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Oscar. Confusión, miedo, algo más profundo. Ricardo sacó la foto desgastada del bolsillo, la misma que había llevado durante 12 años. Se la extendió al chico. Oscar la tomó con manos temblorosas, la miró y se paralizó. ¿Ese soy yo? Sí, 3 años. Amabas ese osito. Lo llevabas a todas partes. Oscar tocó la foto como si fuera a quemarle. Yo recuerdo ese oso, o creo recordarlo. Todo es tan confuso. Tienes una marca de nacimiento, Ricardo dijo, debajo de la oreja izquierda, en forma de media luna. Sin pensar, Oscar se llevó la mano al cuello. Tocó exactamente el lugar. Ricardo sintió caer las lágrimas. Había una casa, continuó, con la voz quebrándose, con un árbol enorme al frente. Te encantaba treparlo, pero tenías miedo de saltar solo. Así que yo me quedaba abajo esperando, siempre esperando. Algo cambió en el rostro de Oscar, un recuerdo lejano, enterrado profundamente. El árbol, susurró, dibujaba un árbol en el orfanato, siempre, Valeria confirmó. Sí, con una casa y 3 personas. Papá, mamá y tú, Ricardo completó. El chico lo miró de verdad por primera vez. Estudió los ojos verdes que eran idénticos a los suyos, la forma de la cara, los detalles que no podía negar. Había una canción, Ricardo dijo con la voz temblándole, que yo te cantaba para dormir todas las noches, sin falta, y entonces, sin música de fondo, sin nada más que una voz rota por el dolor de 12 años, Ricardo comenzó a cantar. Brilla, brilla, estrellita, quiero verte titilar, allá en el cielo solita, hasta que papá te venga a buscar. Antes de que pudiera terminar el segundo verso, Oscar cayó de rodillas. Un sollozo desgarrador salió de su pecho. Papá, susurró, y toda la sala contuvo la respiración. Recuerdo, Oscar lloró, recuerdo esa canción. La cantaba en el orfanato, todas las noches. No sabía por qué, pero la cantaba, siempre. Ricardo cayó de rodillas también frente al chico. Javier, susurró. Y Oscar, Javier, lo miró con lágrimas corriendo. ¿Papá? Ricardo abrió los brazos, y después de 12 años, después de 4.380 días, después de una eternidad de dolor, culpa, búsqueda y desesperación, se abrazaron. Javier lloraba, Ricardo lloraba, Elena lloraba, Valeria lloraba. La señora del Valle lloraba, todos lloraban, porque los milagros no ocurren todos los días. Pero ese domingo, en esa sala, en una casa sencilla, en un vecindario tranquilo, un niño perdido finalmente había sido encontrado, y un padre destrozado finalmente había encontrado a su hijo. 3 días después del reencuentro, Ricardo, Javier y la familia del Valle estaban sentados en una sala de la Delegación de Protección a la Infancia. El delegado había explicado. La adopción de Javier había sido ilegal. La familia del Valle, aún sin saberlo, se había vuelto parte de un delito. Había consecuencias legales que enfrentar. Javier estaba entre 2 mundos. Por un lado, el padre biológico que lo había buscado durante 12 años. Por el otro, la familia que lo había criado, amado y protegido. No hay un precedente claro para este caso, el delegado dijo. El señor Fuentes tiene derechos legales como padre biológico. Pero el joven tiene 17 años. Ya ha formado lazos con la familia del Valle. La decisión será suya. Todos los ojos se volvieron hacia Javier. El chico miró a Ricardo, luego a los del Valle. Las lágrimas corrían por su rostro.
No quiero elegir, susurró. No puedo. Ricardo sintió que el pecho se le encogía. Había esperado 12 años por este momento, pero al mirar a su hijo, al joven en que se había convertido, se dio cuenta de algo. Javier ya no era el niño de 5 años que había perdido. Era otra persona, moldeado por experiencias que Ricardo no había compartido, por una familia que no era la suya, pero que había sido tan real como la propia. No tienes que elegir, Ricardo dijo, con voz firme. Todos lo miraron sorprendidos. Señor Fuentes, el delegado comenzó. Pasé 12 años enojado. Ricardo interrumpió. Enojado conmigo mismo, con el mundo, con los monstruos que robaron a mi hijo. Y cuando por fin lo encontré, mi primer pensamiento fue, es mío, lo quiero de vuelta. Javier lo miró, vulnerable. Pero tú no eres una propiedad, eres una persona, con sentimientos, con una vida, con una familia que te ama. La señora del Valle comenzó a llorar. Ricardo continuó, mirando directamente a Javier. Los del Valle no sabían que la adopción era ilegal. Te rescataron de un sistema podrido. Te dieron amor, te criaron. Eso no se puede borrar. Y yo no voy a intentarlo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Javier preguntó con la voz quebrada. Ricardo se arrodilló frente a su hijo. ¿Qué quieres que pase? Yo no lo sé. Quiero conocerte. Quiero saber de mi madre, de quién era yo antes, pero también amo a la familia que tengo ahora. No quiero perderlos. Y no lo harás, Ricardo prometió, porque no vine aquí a quitártelos. Vine a ser parte de tu vida, si me lo permites. Javier se echó a llorar. Ricardo lo abrazó. El señor del Valle, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló por primera vez. Señor Fuentes, cometimos un error. No lo sabíamos, pero eso no cambia el hecho de que participamos en algo terrible. Si la ley dice que debemos enfrentar consecuencias, la ley está equivocada, Ricardo dijo, girándose hacia el delegado. Ustedes quieren castigar a las personas equivocadas. Señor Fuentes, entiendo su postura, pero ¿saben cuántos niños fueron robados? ¿Cuántas familias fueron destrozadas por esta red? Ricardo se levantó, su voz se elevó. ¿Y dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban las autoridades que debían proteger a estos niños? El delegado se quedó callado. 12 años, Ricardo continuó. 12 años supliqué por ayuda. Pagué investigadores privados porque la policía había archivado el caso. ¿Y saben lo que descubrí? Que decenas, tal vez cientos de niños fueron traficados bajo la nariz de las autoridades, y nadie hizo nada. Señor Fuentes, la operación que cerró ese orfanato llegó demasiado tarde. El grito resonó en la sala. ¡E incompleta! Los documentos fueron destruidos, los responsables huyeron, los niños quedaron perdidos. Y ahora quieren castigar a una familia que solo intentó dar amor a un niño que había sido abandonado por el sistema. Silencio. Los del Valle no son los villanos de esta historia, Ricardo dijo más calmado ahora. El villano es el sistema que permitió que esto sucediera. Y si alguien va a pagar, que sean los verdaderos culpables. El delegado suspiró. ¿Y qué propone usted? Ricardo miró a Javier, luego a los del Valle, luego a Elena y Valeria, que habían estado allí todo el tiempo, testigos silenciosos. Propongo que mi hijo tenga 2 familias, dijo, la que nació y la que eligió. Que los del Valle no sean castigados por un delito que no sabían estar cometiendo, y que yo use cada centavo de mi dinero, cada pizca de influencia que tengo para exponer esta red, para encontrar a los otros niños, para dar a las otras familias lo que yo tuve, una segunda oportunidad. El delegado estudió a Ricardo por un largo momento. ¿Está dispuesto a hacer una declaración pública? ¿A testificar? Voy a hacer más que eso. Voy a crear una fundación. Voy a contratar a los mejores investigadores del país. Voy a presionar a cada político, cada juez, cada autoridad
hasta que esta red sea completamente destruida. Eso expondrá su vida privada, su dolor, la historia de su hijo. Ricardo miró a Javier. ¿Vale la pena? Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. Si eso ayuda a otros niños, a otras familias, entonces sí, vale la pena. Ricardo sonrió. Por primera vez en 12 años, una sonrisa de verdadero orgullo. Entonces está decidido. En las semanas siguientes, la historia estalló en los medios nacionales. Ricardo Fuentes, el multimillonario que había encontrado a su hijo secuestrado 12 años después, dio una entrevista devastadora en la televisión. Sentado junto a Javier y los del Valle, expuso todo. Los detalles del secuestro, los años de búsqueda, el orfanato clandestino, las decenas de otros niños aún desaparecidos. Mi hijo tuvo suerte, Ricardo dijo ante las cámaras. Fue adoptado por gente buena, pero ¿cuántos otros niños no corrieron con la misma suerte? ¿Cuántos siguen allí afuera viviendo con nombres falsos sin saber quiénes son en realidad? La reacción fue inmediata. Otras familias comenzaron a aparecer. Padres que habían perdido hijos décadas atrás. Adultos que sospechaban haber sido adoptados ilegalmente. Se reabrieron investigaciones. La presión pública forzó a las autoridades a actuar. Ricardo fundó la Fundación Estela y Javier Fuentes, dedicada a combatir el tráfico de niños y reunir a familias separadas. Y Javier, dividiendo su tiempo entre la familia biológica y la adoptiva, encontró una nueva misión. Se convirtió en la voz de los niños perdidos, el símbolo de que era posible volver a casa. En la conferencia de prensa final, una reportera preguntó: «Javier, si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar lo que pasó, ¿lo harías?». Javier miró a Ricardo. Luego a los del Valle, luego a Valeria, que había sido su primera amiga en el orfanato. «Lo que me pasó fue terrible», dijo. «Ningún niño debería pasar por eso. Pero hoy tengo dos familias que me aman, tengo un padre que nunca se rindió, y tengo una misión. Asegurar que ningún otro niño sea robado como lo fui yo». Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. «Así que no lo cambiaría, porque mi dolor tiene un propósito ahora, y ese propósito es más grande que yo». Las cámaras hicieron clic. La gente lloró, y Ricardo, mirando a su hijo que había perdido y encontrado, se dio cuenta de algo. La justicia no estaba solo en castigar a los culpables. Estaba en transformar el dolor en propósito, el trauma en fortaleza, la pérdida en esperanza. Y en ese momento, por primera vez desde que Estela se había ido, Ricardo sintió que ella estaría orgullosa, no solo por haber encontrado a Javier, sino por haber transformado su tragedia en salvación para otros. 6 meses después, la mansión que durante 12 años había sido un mausoleo de dolor, se transformó en algo completamente diferente. Un hogar. Voces resonaban por los pasillos. Las risas llenaban las habitaciones. La música sonaba en la sala donde antes solo había silencio. Javier dividía su tiempo entre las dos familias. Fines de semana con los del Valle. Días de semana con Ricardo. Al principio fue extraño, torpe, lleno de momentos difíciles. Pero poco a poco encontraron un ritmo. La terapia ayudó. Mucha terapia. Para Javier, procesando recuerdos fragmentados y una identidad dual. Para Ricardo, aprendiendo a ser padre de un adolescente que no había criado. No era perfecto. Había discusiones, malentendidos. Días en que Javier llamaba a Ricardo por su nombre en lugar de papá. Y eso dolía. Días en que Ricardo intentaba compensar 12 años perdidos y asfixiaba a su hijo. Pero era real. Y lo real era mejor que la fantasía en la que Ricardo había vivido durante tanto tiempo. La habitación secreta ya no existía. Ricardo la transformó en un cuarto para Javier. Las fotos se redistribuyeron por la casa. Ya no un santuario de dolor, sino un recuerdo de amor. Elena siguió trabajando en la mansión, pero ahora era diferente.
Ella era familia, la tía que Javier nunca tuvo, la mujer que había sido el puente entre dos mundos. Valeria visitaba a menudo. Ella y Javier tenían un vínculo especial, hermanos de orfanato, unidos por el trauma, ahora sanando juntos. La Fundación Estela y Javier Fuentes había crecido más allá de las expectativas. 17 familias ya habían sido reunidas, 43 niños identificados, 5 miembros de la red de trata encarcelados. No era suficiente, nunca sería suficiente para reparar todo lo que se había roto, pero era algo, y algo era un milagro. Una tarde de domingo, Ricardo estaba en la cocina preparando la cena. Javier entró con los auriculares al cuello sonriendo. «Valeria y Elena están llegando», dijo. Ricardo asintió. «La mesa está puesta». Javier dudó. Luego, «¿Papá?» Ricardo se giró. Todavía no se había acostumbrado a esa palabra. Dudaba que alguna vez lo haría. «¿Sí? Quería darte las gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte. Por seguir buscando, incluso cuando todos decían que era imposible». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Eres mi hijo. Siempre iba a buscarte». Javier se acercó y lo abrazó. Un abrazo fuerte, genuino. «Lo sé». Y eso marcó toda la diferencia. Cuando Elena y Valeria llegaron, la mesa estaba servida. Comida casera, risas, historias compartidas. Era una familia extraña, remendada con pedazos rotos, pero era una familia de verdad. Después de la cena, Javier le mostró a Valeria las fotos que había encontrado en el ático. Estela, joven y sonriente. Ricardo, con menos arrugas y más esperanza en los ojos. «Ella era hermosa», Valeria dijo. «Lo era», Javier asintió. «Me hubiera gustado conocerla». «¿La conociste?», Ricardo dijo detrás de ellos. «Los primeros 5 años». «Ella te amó más que a nada en el mundo». Javier miró la foto de su madre. «¿Crees que estaría orgullosa de mí?» «Sé que sí». Esa noche, después de que todos se fueron, Ricardo se quedó solo en la sala. Sostenía la foto desgastada de Javier, la misma que había llevado durante 12 años. Ya no la necesitaba, pero no podía soltarla. Oyó pasos detrás de él. Javier, que se suponía que estaba durmiendo. «¿No puedes dormir?», Ricardo preguntó. Estaba pensando. ¿Sobre qué? Javier se sentó junto a su padre. Sobre todo lo que pasó, sobre cómo todo pudo haber sido diferente, sobre todas las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Y me di cuenta de algo. Ese día en el parque, cuando miraste el celular por un segundo y yo desaparecí, te culpaste durante 12 años por eso. Ricardo se tensó. Era verdad. Ese segundo lo había definido todo. Pero si no hubieras mirado, si nada hubiera pasado, yo no habría conocido a Valeria. No tendría a los del Valle como familia. Tú no habrías creado la fundación. 17 familias más no se habrían reunido. Javier, déjame terminar. El chico miró a su padre con ojos verdes llenos de sabiduría más allá de su edad. No estoy diciendo que valió la pena, no estoy romantizando el trauma. Lo que pasó fue horrible, pero algo bueno salió de eso también. Y eso tiene que contar para algo. Ricardo sintió caer las lágrimas. Abrazó a su hijo. «Eres mucho más fuerte que yo», susurró. «Aprendí de ti, nunca te rendiste, así que yo tampoco lo haré». Se quedaron sentados allí, padre e hijo, uno al lado del otro, mirando las fotos en la pared. Una familia que fue destruida y reconstruida, diferente, imperfecta, pero real. Ricardo miró la foto de Estela una última vez y susurró: «Lo logramos, mi amor. Él está en casa». Luego, guardó la foto vieja y desgastada en un cajón. Ya no necesitaba llevarla en el bolsillo. Porque su hijo ya no estaba perdido en una fotografía del pasado. Estaba sentado a su lado, vivo, respirando, construyendo el futuro. Javier apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Ricardo pasó el brazo alrededor de él y por primera vez en 12 años
La mansión no solo estaba llena de gente, estaba llena de vida. Porque a veces las respuestas que buscamos toda la vida aparecen cuando menos lo esperamos, traídas por una niña que reconoce un rostro, por una empleada que se preocupa, por un hijo que nunca dejó de esperar volver a casa. Y a veces el milagro más grande no es encontrar lo que perdimos, es descubrir que, incluso rotos, todavía somos capaces de amar.